Estamos hablando de variación, de variedades y de variables. Y hablando de variación, dijimos hace un momento que lo encontrábamos en todos los niveles de organización y análisis del sistema lingüístico. Dijimos en el nivel fonemático, y recién vimos un ejemplo en los estudios de Leibov. Dijimos que también en el nivel léxico, entre comillas, las palabras que se utilizan al interior de cada variedad. Y dijimos que también vemos variación en el nivel gramatical, el nivel del morfema. Y vimos como ejemplo el caso de la selección de verbos en los condicionales contrafácticos. Esta es la letra de una chacarera. La chacarera es un género típico de Santiago del Estero, un género del folclore de Santiago del Estero, y nos va a servir para, por un lado, otra vez graficar la variación en los tres niveles, y por otro lado, para reforzar un tipo de variable de mucho interés en los estudios sociolingüísticos, del que todavía no hablamos, de las que todavía no hablamos. En el nivel del fonema, vamos a encontrar aquí, cuando la escuchemos, para quien no la conoce o no tiene contacto con gente de Santiago del Estero, etc., vamos a encontrar también variación, en comparación con el rioplatense, en la pronunciación del mismo fonema. Vamos a encontrar que Rally Barrio Nuevo, que es el que canta esta versión, no dice puntualmente río. Vamos a ver que la pronunciación de este fonema, el mismo que le interesaba a Leibov, es el de una R suavizada, no la R del Río de la Plata. En el nivel léxico no hay mucho, pero por ejemplo acá marqué algo. El verbo mudanciar no existe en el español rioplatense. En el español, en la variedad del español de Santiago del Estero, sí, y significa, las mudanzas son las coreografías del zapateo. Así que esto de cuando mudancea su chango tiene que ver con eso. Siguiendo con la variación en el nivel léxico, ¿no? Bueno, y chango también. Si bien creo que se está de a poco extendiendo otros contextos también, en el rioplatense no es tan común decir chango, que es una forma de tratamiento. En Santiago del Estero se aplica principalmente a los niños, jóvenes, pero nadie se siente mal si le dicen chango, aunque sea un adulto también. Así que nivel fonemático, la pronunciación de R's, ahora la vamos a escuchar. Nivel léxico, acá vemos dos ejemplos. Pero lo que está remarcado en el resto de la letra de la canción en color rojo es un fenómeno que ya corresponde a otro nivel, al nivel gramatical. Otra vez, al plano del morfema, que es el uso de diminutivos. La chacarera se llama de ahícito. El pronombre del lugar, ahí, en el español rioplatense, no se piensa como algo que pueda flexionar usando diminutivo. No decimos ahícito. Sin embargo, acá vamos a encontrar muchos ejemplos similares al ahícito. Por ejemplo, vivita. Tampoco en el rioplatense resulta habitual. Sombreadito. Fíjense en algunos adjetivos que nosotros no pondríamos un diminutivo. Bueno, la escuchamos y después les cuento cómo está o cómo juega esto de las variables dependientes e independientes en esta variedad del español. Éxito vive mi nena, éxito vive mi amor. Éxito vengo con penas cuando ella me dice adiós. Cantando vengo de éxito, suspirando el corazón. No parece la ingrata que de verme sufrir goza, me atormenta con sus celos como si fuera tal cosa. Si así sufro vida mía, no te doy vivir gran cosa. Verme que estoy llegando, viene corriendo a encontrarme. El
con sonrisa en los labios, ya comienza a reprocharme. Yo te quiero así, mi negro, y tendrás que soportar. No cruzo el río dulce y nada alcanzo a divisar. En su ranchito de surcho, sombreadito de chañar, haciendo allá palidita a poderme convidar. Bien, no hace falta escucharla toda. Ya recorrimos algunos R's que suenan distintas como la pronunciamos en el español de Río de la Plata. Ya hablamos del nivel léxico con Murancé, con Chango. Hay que decir algo acerca de este uso del diminutivo, de la expresión del diminutivo en expresiones que en el río platense, por ejemplo, no utilizaríamos. Y decíamos que esto tiene que ver con un fenómeno muy importante en nuestra unidad 4, que es el fenómeno del contacto de lenguas, o de lenguas en contacto. Santiago del Estero es una región del norte del país que en su momento, como lengua originaria dominante, antes de la llegada de los españoles, tenía el quechua. Y una variedad que subsiste hasta la actualidad, porque una variedad del quechua que se llama quechua santiagueño. Digamos que el quechua estuvo en muchos países, provincias del norte, etcétera, etcétera, pero también tiene variación a su interior el quichua. Así que quichua santiagueño en contacto con el español santiagueño. Una de las características que han estudiado el quichua, digo quichua porque así lo dicen ellos, no dicen quechua, quichua santiagueño, es este uso de diminutivos. Se explica por el contacto con el quichua santiagueño. En la lengua quichua, en la variedad que se habla en esta zona de el NOA, los diminutivos se utilizan para reforzar la relación afectiva que uno tiene detrás de las expresiones que utiliza. Entonces, el ahí, que significa el lugar del que está hablando el autor de la chacarera, si tiene importancia afectiva, es válido, como sucede en el quichua, hacerlo a través de un diminutivo. Algo que, como decíamos, en el español rioplatense no tendría explicación. Eso explica también por qué se habla de ranchito, sombreadito, vidita, chinita, etc. Pero creo que el más fuerte es el aicito, ¿verdad? Más fuerte, digo, en el momento de hacer contraste con otras variedades del español. Hay que decir que también, en el caso del español más próximo, creo que la mayoría de nosotros, el rioplatense, también hay variación en el uso de diminutivos, pero que tiene que ver con otros fenómenos, tiene que ver más con el género. Estudios sociolingüísticos demuestran, y quizás intuitivamente uno también lo perciba, que el uso de diminutivos es más habitual, por ejemplo, en las mujeres, en las chicas, que en los hombres. Así que también hay variación al interior de una variedad que nos puede resultar más conocida, la rioplatense. Pero en el caso de Santiago del Estero, y a eso venía el ejemplo, la explicación viene por el lado del contacto de lenguas. Lenguas en contacto es el nombre técnico con que vamos a encontrar este fenómeno en los textos de esta unidad. Y algunos autores que son un poco más puntillosos en la elección de la terminología, dirán que en realidad el contacto lingüístico es algo sumamente infrecuente. Lo que hay en realidad atrás de casos como el de Santiago del Estero es conflicto lingüístico. Porque cuando lenguas se ponen en contacto, rara vez lo hacen en términos amables y pacíficos. Por lo general hay una que se impone sobre la otra. Esto es algo que conocemos por todas las lenguas originarias y el riesgo de extinción del que hablamos en la clase anterior. Así que contacto lingüístico es como una forma suavizada de decir qué pasa en estos lugares. Conflicto lingüístico es algo que se aproxima más a lo que sucede en realidad. Todavía hay gente que habla quichua en Santiago del Estero, lo suelen llamar quichuistas, pero cada vez son menos. Es una variedad que está en riesgo de extinción. Este ejemplo ya lo habíamos visto, no va a sumar mucho a nuestra clase de hoy. Este intercambio en un foro de Yahoo, tiene el sentido de ejemplificar otro de los conceptos
fuerte que está en esta unidad del programa y en los estudios sociolingüísticos en general. Es el concepto de, bueno, sí, lo anotamos recién, el concepto de prestigio. No solo prestigio lingüístico. No solo los hablantes percibimos la diferencia respecto de otras variedades de la misma lengua, en este caso el español, sino que a esas variedades les adjuntamos, les anexamos determinadas valoraciones. Desde un punto de vista etnocentrista, lo más habitual es que esas valoraciones de otras variedades pasen más por el lado de la crítica, por el lado de, sí, la crítica de lo que está mal, lo que es incorrecto, etc. En este foro se nota, porque se discute, o por lo menos se notan estos enunciados que trajimos del foro, donde se ve puntualmente esta valoración de las otras variedades. Vamos a leer solo el primero y el último. Salvo en España, en el resto de los países hispanohablantes se habla mal el español. Los modismos, las costumbres, van alterando perceptiblemente la lengua original. Lengua que no olvidemos, alguna vez fue el latín. Así que ahí hay valoración, ¿no? Valoración del español peninsular, de la península ibérica, en contraste con el español de los países latinoamericanos. Al final, en la última intervención, habla de los argentinos, como si los argentinos tuviéramos una sola variedad del español, ¿no? Dice, los argentinos no saben hablar el español, acentúan mal las palabras, dicen palabras estúpidas como vos, sos, querés, y tienen un acento súper ordinario. Bien, como decíamos, percepción de la variación, en este caso variación geográfica o dialectal, y como vemos, fuertes prejuicios, fuertes juicios lingüísticos, generalmente por el lado de lo despectivo, lo desvalorizante, lo peyorativo, al pensar sobre otras variedades. Bien, esto vamos a saltearlo porque no va a sumar mucho a nuestra clase de hoy. Bien, para ordenar un poco y sumar una diferenciación en los niveles de análisis sociolingüístico. Estamos transitando y todavía no lo ordenamos, eso es lo que propone esta diapositiva, ordenar un poco, algunos planos o niveles de análisis. Porque estamos usando indistintamente conceptos, nociones teóricas, ideas de la sociolingüística sin hablar todavía de una importante diferenciación en los estudios sociolingüísticos. Vamos a encontrar que las categorías que venimos utilizando pueden aplicarse, y se aplican de hecho, en los ejemplos que venimos viendo lo hicimos, a los hablantes pensados como usuarios particulares de la lengua, y también algunas categorías compartidas con el grupo anterior, pero con otras categorías sumamente específicas de este otro nivel, podemos utilizarlas para hablar no de los hablantes individuales, sino de las comunidades de las cuales forman parte. La denominación técnica de estos grupos es el de comunidad lingüística. Y estos niveles de análisis que más o menos trata de diferenciar esta diapositiva, se conocen como micro, sociolingüística, cuando nos referimos a los hablantes particulares, a las situaciones específicas de intercambios lingüísticos, etc. Pero cuando hablamos de fenómenos o conceptos que tienen que ver con toda una comunidad de habla, una comunidad lingüística, cambiamos de nivel y ya estamos en un nivel macro sociolingüístico. Es como la gran división que podríamos hacer en dos grupos de los estudios sociolingüísticos. Un nivel micro, que tiene que ver con los casos más particulares, y un nivel macro, que tiene más que ver con los casos generales, más amplios, como el de las comunidades lingüísticas.
Pensemos, por ejemplo, recién hablábamos del español santiagueño por su contacto con el quichua. Bueno, si estamos tratando de hablar de toda una variedad geográfica, estaríamos parados en el nivel macro. Lo que hacía Leibov, que trataba de encontrar cómo se pronuncia o no el fonema R de acuerdo a el prestigio, las clases sociales, el género, etcétera, etcétera. Otra vez, ahí no se trata de ver qué dice cada hablante en particular. Se trata de ver cómo se comporta toda una comunidad lingüística. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo. Pero también vamos a encontrar ejemplos. De hecho, recién vimos algunos donde sí, uno no intenta describir la valoración, la percepción o la conducta lingüística de toda una comunidad, sino de determinadas personas. En ese caso estaríamos en un nivel micro. Esta diferencia micro-macro la vamos a encontrar, si no me equivoco, en todos los textos de la unidad 4. Algunas nociones, por ejemplo, que van a corresponder puntualmente a cada uno de estos niveles. En el nivel micro, el aprendizaje lingüístico. Cómo los sujetos aprenden su lengua y cómo valoran su lengua materna a partir, por ejemplo, de la experiencia escolar. La conciencia lingüística, hasta donde los sujetos individualmente son conscientes, perciben las características de su variedad lingüística. Bueno, yendo un paso más allá, no solo percibir las características de la variedad, sino también poder reflexionar acerca de ella y la diferencia con otras variedades de su entorno. Esto es algo que no es exclusivo de la sociolingüística. También le interesa, por ejemplo, el generativismo, que son los juicios de vida cotidiana de los sujetos, aunque en el generativismo interesaba la cuestión de la gramaticalidad. Aquí lo que van a interesar son también las referencias, los modos de percibir, los modos de valorar, etcétera, la lengua, no en términos de gramaticalidad, sino en los términos que veíamos recién, los términos desvalorizantes, por ejemplo. Ahí la diapositiva dice juicios lingüísticos. En muchos casos se aplicaría mejor la expresión prejuicio lingüístico. Cuando tenemos un prejuicio acerca de cómo serían las personas que hablan otras variedades de lengua, de la misma lengua. Bueno, y también en el nivel micro, ya que hablamos de los hablantes, va a interesar, y ahora nos vamos a meter un poquito en eso, puntualmente, las conductas de los sujetos, ¿qué hacen a partir de sus intuiciones, de sus juicios, de lo que reflexionan acerca de su variedad y la diferencia con otras, lo que aprendieron en la institución escolar, o sea, todo lo que dijimos antes, ¿qué hacen con todo eso cuando, en concreto, utilizan su propia variedad de lengua? Saben que noción está bien claramente, de las nociones que conocemos y trabajamos en otros momentos de la cursada, bien claramente relacionada con este nivel microsociolingüístico, la noción de idiolecto. Recordarán que el idiolecto era, entre comillas, la variedad personal que cada uno tiene, diferente de las variedades personales de todos los otros hablantes de una misma lengua. Kerbrat, por ejemplo, trabajó mucho con esto. Bien, y en el nivel macro, el que tiene que ver con las comunidades y no ya con los hablantes individuales, nos vamos a encontrar con nociones teóricas y conceptos como el de identidad. Una de las características que singularizan la forma en que las comunidades perciben su lengua es que se identifican con ella. Así que la idea de identidad tiene que ver con esto, pensar la lengua como una importante marca de nuestra identidad. Y ya que estamos en el campo de lo lingüístico, sería nuestra identidad lingüística. Repertorios lingüísticos. El autor que utiliza más esta noción, y cuando la encontremos tenemos que pensar en este nivel macro, es Rotaxer. Y, por ejemplo, entre las variantes de los repertorios, sobre todo va a interesarse por los repertorios que nombramos hace un rato, el de las comunidades bilingües o monolingües.
Las comunidades unilingües tienen un repertorio que tiene que ver con una lengua en variación. O sea, una lengua no homogénea, una lengua en variación. Y las bilingües suelen tener también variación, pero en dos sistemas. Con esto tiene que ver la noción de repertorio. Monolingües, bilingües, en algunos casos muy especiales, trilingües. Bien, la noción de actitud podría hacernos pensar más en la individualidad de lo micro, que la dejamos en la parte superior de la diapositiva. Pero si lo estudiamos estadísticamente, por ejemplo, si preguntamos, no sé, hacemos una encuesta adentro de la materia y preguntamos a todos qué piensan acerca de el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Cada una de las opiniones individuales van a corresponder sí al nivel micro. Pero si yo tengo un grupo de 300 encuestas y 300 respuestas para procesar, ya ahí no sería una actitud individual. Lo que podría hacer es una estadística acerca de las actitudes de una comunidad lingüística. Por ejemplo, la comunidad lingüística de quienes cursamos esta materia. Mejor todavía sería si en vez de hacerlo en esta materia lo hiciéramos en todo el campus. Así que la noción de actitud puede retrotraer a lo individual, pero cuando se hace con estudios estadísticos como los que veíamos de la IGO, ya no estamos caracterizando cuantitativamente sujetos, estamos caracterizando cuantitativamente toda una comunidad lingüística. Por ejemplo, toda la comunidad de la facultad que entra al campus, si hacemos esta encuesta que decíamos recién. Bueno, la noción de prestigio ya apareció más de una vez. La vimos recién en el foro de discusión, por ejemplo, sobre las variedades del español. Y como decíamos, uno suele tener una postura algo etnocéntrica, en la vida cotidiana es muy común, por la cual vemos como, entre comillas, mejor, más puro, menos marcado por características que lo singularizan, la variedad propia, y solemos ver como, con términos más cercanos a lo negativo, otras variedades. Eso desde un punto de vista etnocentrista. Lo que no quiere decir que todos pensemos del mismo modo, ¿verdad? Bueno, hay otra noción, acá donde está, pero tenemos que agregarla, la de política lingüística y planificación lingüística. Nuestros tres textos, Rotaxé, Cucato, Silva Corbalán, los tres textos básicos de esta unidad, terminan hablando de las políticas y de la planificación lingüística. Porque esto de sostener o no la educación bilingüe en las comunidades donde hay lenguas en contacto es una decisión política. Y esto, si realmente interesa a un gobierno, bueno, se planifica. Se formulan planes de estudio especiales, se forma de un modo especial a los docentes que van a las escuelas de esas comunidades, etc. Bueno, atrás de esta idea de política lingüística y planificación lingüística, estamos otra vez hablando de toda una comunidad, así que es el nivel macro sociolingüístico otra vez. Bueno, no está acá todo el conjunto de conceptos que hay en nuestros textos. La idea era presentar algunos, en realidad muchos ya venían de nuestra charla previa, así que no es que son nuevos, y ver cómo podemos todo el tiempo, cada vez que nos cruzamos con un concepto teórico de sociolingüística, circunscribirlo en uno de estos dos grupos. Si corresponde al nivel micro, el de los sujetos particulares, los hablantes, los usuarios particulares de la lengua, o si corresponden a toda una comunidad lingüística. Algún ejemplo más que tiene que ver con el nivel fonemático, o sea, el nivel de los sonidos. Ya lo vimos un poco con Leigov y lo vimos recién también con el mismo fonema en la chacarera. Ahora vamos a verlo con otras zonas de lo que es el alfabeto fonético. Esto es el alfabeto fonético. Este es el caso del alfabeto fonético del español. Son los sonidos de la lengua española. Y lo que está remarcado son algunas áreas en particular, porque son áreas donde, por cuestiones que tienen que ver con justamente las características de estos fonemas, sus rasgos distintivos, por ejemplo, o sus merismas, como diría
benvenís, son zonas algo inestables y que generan variación lingüística. Por ejemplo, está remarcada esta zona que para los hablantes de rioplatense no diferenciamos esta idea de Z y S. En la escuela, yo me acuerdo de una época en la escuela primaria nos hacían pronunciar zapato, por ejemplo, pero en la vida cotidiana no diferenciamos estos sonidos. En otras variedades del español, peninsular, de España, sí se diferencia. Así que en nuestro caso está como neutralizado. En algunas regiones de España todavía existe diferenciación. Algo parecido sucede con estos fonemas que están remarcados acá, que son los que realizamos en el español rioplatense con la che y la ye. Fíjense que también están cerca dentro de este alfabeto que es como una suerte de mapa de los sonidos de nuestra lengua y que por eso no sería raro que entren en variación. Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos donde en vez de pronunciarse la che, la h, como en chancho, se pronuncia como sh. Entonces en vez de bicho se va a decir billo. Y también otro lugar de inestabilidad es esta zona que podríamos llamar de las consonantes líquidas, como R y como L, que fíjense que están ubicadas en un mismo lugar del mapa o de esta representación en tabla de los sonidos de nuestra lengua, así que también es una zona que entra en cierta inestabilidad y en cierta variación. Hay ejemplos históricos, como por ejemplo de dónde viene el mármol del español actual. Fíjense que hay un fenómeno de cambio de una líquida, esta, por otra, esta. Entre comillas, R por L. Bueno, lo mismo pasa con árbol. También corresponde a la misma zona de inestabilidad. R por L. Esta mutación que se da en estos ejemplos históricos, pero también en ejemplos actuales, tiene un nombre que es el de lambdacismo. Vamos a ver algunos ejemplos que quizás les resulten familiares. Cambia el tiempo, a veces no se confunde, pero eso es parte de la vida, porque eso no aprende a hacer hombre cada día. Supe bien, pero no dicen nada, y ahora me dice que tu amor se fue, y digo supiendo porque tú no estás, y con la cara de volver, ya ven, dime cuándo va a volver. Dicen nada, dice que tu amor se fue. Bueno, quienes escuchan reggaetón deben conocer este fenómeno del lambdacismo, que es este cambio que veíamos en los ejemplos históricos, el cambio de R por L. Amol se fue, dice este cantante, ¿no? Volvelte a ver. Bien, ese fenómeno se llama lambdacismo. Y como decíamos, no se da solamente en ejemplos históricos, como el paso del latín mármol marmoris a mármol, sino que se observa también en la actualidad. Estos son los lugares, eso es lo que marca la diapositiva, donde se ve de una forma más marcada este fenómeno del reemplazo de R por L. Todo Centroamérica, norte de Sudamérica y el Caribe. Eso explicaría por qué muchos de los principales referentes del reggaetón pronuncian con esta particularidad, la del lambdacismo. Andalucía, el español andaluz. Andalucía, como saben, sur de España, perdón. Extremadura, otra región de España, del sur de España, podríamos decir. Y las islas de Córcega y Cerdeña. Son estas dos islas que están aquí. Córcega, territorio francés, Cerdeña, territorio italiano. Ahí está remarcado el caso de una ciudad de la que vamos a hablar también dentro de un rato porque tiene algunas características singulares.
¿Cómo traducirías la frase típica de Cuba? Salte de tu canal y ponte en mi radio. Esta frase la usamos en Cuba para decir como que dejes lo que estás haciendo y me atiendas a mí. ¿Cómo tú traducirías la frase que es fura para que cualquier persona que hable español la entienda? Qué malo que te saber. El nacido en la isla tiene poco freno en la lengua y por hablar hablamos de todo. Y aunque a otros les parezca vulgar, no lo tenemos mucho en cuenta. Somos puenteros de nacimiento, así que una conversación puede comenzar en cualquier lugar. Lo mismo en una cola que en el banco que en una esquina. Bien, no hace falta verlo todo, pero ahí estaban remarcadas algunas expresiones que se escuchaban, si pudiéramos ver todo el video, si tuviéramos más tiempo, como persona, lugar, cárcel, etc. Les contaba que en el caso de la isla de Cerdeña había remarcado un puntito en particular, que es el de la ciudad de Alguer, que es un caso muy singular, porque es la ciudad de Alguer, fíjense que es una zona que está, si uno quiere, a mitad de camino entre África y la zona de Cataluña, donde se habla el catalán. Bien, el alguerés, que sería la lengua que nos interesaba, es una variedad del catalán que se habla en Italia. Esto es algo poco conocido. Catalán en Italia, una variedad particular, geográfica y por lo tanto dialectal. Es una lengua que los atlas lingüísticos caracterizan como una lengua en riesgo de extinción, esta variedad del catalán. Bien, lo interesante era ver que no solo esto del andacismo lo vemos en el español, como en los casos que recién marcábamos en el mapa, sino también en otras lenguas, como por ejemplo el catalán. El alguerés es una variedad del catalán. Bueno, como les decía, para la UNESCO es una lengua en riesgo de extinción, esta variedad del catalán. Y acá lo que tenemos es un pequeñísimo ejemplo para ver también el fenómeno del andacismo en una variedad tan particular del catalán como es el alguerés, esta variedad que se habla en la ciudad de Alguer, en la isla de Cerdeña, que como decíamos es Italia. Eso es lo que dirá en un momento esta persona que entrevistan, que habla alguerés, y van a ver que no pronuncia estas R que vemos ahí remarcadas en rojo, sino L, fenómeno del andacismo. Sigo en Alguer a un mercat de fruta. Allora, qui sono mercati della frutta e della verdura. ¿Vostè com se diu? Jo mi dic Raffaella, I què arragona vostè? e io parlo algarès e vengo al mercato. Al mercat. La verdura del mercato, al mercato. Bueno, como habrán visto, en esas palabras reconocibles también en el español, como mercado y verdura, la pronunciación era mercado y verdura, en la variedad del catalán, ¿verdad?, que se habla en Alguer. Bien, esta también le pasé rápido porque no es necesario escucharlo, pero por ejemplo, otra variedad del español donde hay variación de la misma naturaleza y otros tipos de variación también fonemática que nos van a resultar conocidos. Por ejemplo, si pudiéramos ver el videíto, veríamos que en vez de fútbol se pronuncia furbo. Acá hay varias cuestiones que hacen a esta variación, pero una de ellas es el fenómeno que podríamos llamar contrario al landacismo. Si el landacismo es el reemplazo de R por L, este es el caso contrario, es el reemplazo de L por R. Se llama rotacismo. Si pudiéramos ver el videito también notaríamos que en el español andaluz se utiliza la Y donde nosotros utilizaríamos ch. El caso que decíamos hoy, billo en lugar de bicho. Después también está la caída de lo que sería el fonema D, aunque no en lugares que nos resultan tan reconocibles, pero también en muchas variedades más conocidas del español se dice atontado, ¿no?, como se dice en Andalucía. No es tan frecuente en las variedades más próximas a nosotros que no se pronuncie el sonido D en este lugar, adentro. Tampoco acá, en rueda. Bueno, tajá es otro caso parecido. Bueno, acá fíjense
Otro caso contrario al lambdacismo. En algún momento del video, alguien dice alfileres en vez de alfileres. Bueno, si pudiéramos ver todos los casos particulares, veríamos que todos responden a esas zonas de inestabilidad que vimos del alfabeto fonético. Profe, ¿Sí? consulta. Cuando, por ejemplo, dentro de un mismo país, por ejemplo, Argentina, algunas personas dicen voy al doctor y otros dicen voy al doctor, ¿también es un ejemplo de lambdacismo? No, porque sé que tendría que haber reemplazo. El reemplazo que veíamos en el reggaetón. En el ejemplo que vos me decís, no noto el reemplazo de r por l. Sí es un ejemplo de variación fonética, pero no sería un caso de lambdacismo. ¿Se entiende? Sí, o sí. por lo menos yo no percibí en el ejemplo tuyo este reemplazo R por L. Bien, solamente para cerrar esta idea de variación fonética y verlo con algo del español rioplatense. Recién vimos algunos casos que compartimos de variación, algunos ejemplos de variación que compartimos con el español andaluz. Quería mostrarles uno de que no siempre somos conscientes, pero la gente que no habla rioplatense y nos escucha, lo nota. Que es el caso de la aspiración del sonido S. Antes de estos sonidos consonánticos, que estoy remarcando acá abajo y al final de la diapositiva. Como en las otras variaciones fonéticas que veíamos, hay también cierta explicación que pasa por las características de los sonidos. Fíjense que estos tres sonidos consonánticos de los que estamos hablando ahora están también ubicados en un mismo lugar de este mapa, de este atlas de los sonidos del español. Son tres sonidos oclusivos. P, T, Q. Oclusivos son aquellos sonidos que se producen cerrando en algún momento y en algún lugar de la boca el paso de aire y liberándolo posteriormente. P, T, Q, funcionan así. Si ustedes lo pronuncian ahora y tratan de ver en qué lugar de la boca se produce esa oclusión o ese cierre momentáneo para después liberar el aire, van a ver que en el sonido P de papá se produce en los labios esa oclusión. P, en los labios. Y un sonido oclusivo bilabial. El sonido T de tío se produce un poquito más atrás en la boca, en la región que está entre los dientes y el alvéolo del paladar. Ya no lo sentimos en los labios, lo sentimos más atrás. Y directamente el sonido Q, el de cuerno, por ejemplo, está más atrás todavía. Hay también oclusión, cierre y liberación de aire, pero más atrás en la boca. O sea, nosotros tenemos que notar cuando decimos Q, que cada vez vamos más atrás. Por eso están ubicados en esos lugares del alfabeto fonético. Bien, ¿qué característica tiene el español rioplatense con esta cuestión de la S antes de estos sonidos? Que lo solemos aspirar. Entonces, para las personas que no hablan nuestra variedad del español, les resulta como hasta exagerado la forma en que, en lugar de decir las de casa antes de estos sonidos, hacemos una suerte de aspiración. Lo voy a exagerar para que se note. En vez de decir pasto, decimos pasto. En vez de decir hasta, con las que correspondería, decimos hasta. Lo estoy exagerando, pero así es como lo perciben los que no hablan de nuestra variedad del español. Y en vez de decir asco, decimos asco. Una S que casi tiende a J antes de estos tres sonidos consonánticos. Bien, la idea era ver que, si no lo conocían a este fenómeno, también nuestra variedad tiene características que la singularizan y que nos pasan desapercibidos por resultarnos tan naturales y tan cotidianas, pero sí son percibidas para hablantes de otras variedades del español. Bien, cerramos con tres referencias y citas recurrentes en los textos. Cuando digo recurrentes me refiero a que van a aparecer, sí, en todos los textos de la unidad 4, pero también en otros textos de otras unidades.
nos van a resultar conocidas algunas, por eso. Bien, uno de los autores de los que más hablamos hoy y de los que más vamos a hablar en otras clases, Leibov. Está muy presente en esta bibliografía porque, como decíamos, es el fundador de toda una corriente que es el estudio de la variación, la sociolingüística variacionista, o para decirlo en pocos caracteres, el variacionismo. Se llama así porque es el estudio de la variación. Como decíamos, concepto central en la sociolingüística, y que para este autor y otros sociolingüistas es algo que debe ser considerado una propiedad estructural del lenguaje natural. Si recordamos más o menos lo que charlamos acerca de su investigación en los shoppings, en los centros comerciales de Nueva York, vamos a entender por qué se llama dialectología urbana, también su propuesta teórica metodológica. Dialectología porque interesa, en el caso de él, estudiar cómo opera esta pronunciación o no de R en un dialecto particular que es el de la ciudad de Nueva York, un dialecto del inglés norteamericano que es el inglés neoyorquino. Ahora bien, tiene esta lógica pensarlo en esos términos, que es muy interesante, me parece a mí, que es la de pensar que no hace falta que nos vayamos a otras regiones como la isla de Cerdeña, o nos vayamos a Centroamérica para ver cómo hablan los cantantes de reggaetón, etcétera, etcétera. También al interior de la ciudad, de nuestra ciudad, en nuestro entorno más inmediato, podemos hacer estudios dialectológicos. Eso es lo que hizo Leibov. Digo, no es necesario ver con tanta extrañeza fenómenos tan alejados a nosotros. En la misma ciudad donde vivimos podemos ver fenómenos de variación. Por eso este tipo de estudios, además de variacionista, se llama dialectología urbana. Descubrir que hay variación dialectal al interior de una misma comunidad. Bueno, como decíamos, uno de los fuertes, y nos detuvimos también bastante hoy en la clase anterior a hablar de eso, uno de los fuertes motivos por los cuales se destaca tanto la obra de Leibov es el rigor metodológico que tiene. Como veíamos, gráficos estadísticos, estudios cuantitativos, correlación de variables, etc. Bueno, y conceptos clave, lógicamente, variación, es el concepto clave y central, cada vez que se habla de Leibov se va a hablar de él, y otro, como veíamos en el título de su trabajo, es el de estratificación social, que hace un rato lo veíamos en términos de diferenciación más prestigio. Estratificación no es solo pensar en clases, es pensar también en el estatus y el prestigio que socialmente se le asigna a cada uno de esos lugares, como los centros comerciales, o esos grupos, como por ejemplo los grupos ocupacionales que veíamos en el segundo gráfico cuando repasamos su texto, ¿no? Así que, cita recurrente, Leibov, por todas estas razones. Otro autor que vamos a haber nombrado muchísimas veces en nuestros textos y que también ya ha aparecido en textos de la unidad 1 y algo en la unidad 3 también, Himes. Es el creador de toda, quien propuso toda una línea de investigación o corriente o subdisciplina que es la etnografía de la comunicación. También se llama etnografía de la conversación. Los estudios etnográficos son aquellos estudios que se hacen en contacto directo con la realidad cultural y social de los hablantes y que tratan de percibir, de describir, no la realidad vista desde afuera, sino de la misma perspectiva de los actores, de los sujetos hablantes. Al estilo de la imagen que uno tiene, por ejemplo, de los etnógrafos que llegaban a una cultura desconocida, entonces empezaban a tomar nota, a registrar, tratar de entender el funcionamiento de esa cultura. Bueno, dice Himes, cuando estudiamos la conversación y la comunicación tenemos que adoptar la misma postura del etnógrafo. Solo que para analizar fenómenos de la vida cotidiana. Tenemos que tratar de verlas distanciadas para poder hacerlo con cierta objetividad, pero también tratando de pescar en nuestra descripción cómo los sujetos perciben esa realidad. Los conceptos claves en los que nos vamos a detener más de una vez
quizás le dediquemos buena parte de la próxima clase a él, es el de competencia comunicativa y evento comunicativo. Así como en Leibov encontramos algunos conceptos clave que sí o sí van a tocar nuestros textos cuando se hable de él, hay otros conceptos que sí o sí van a tocar nuestros textos cuando hablen de Heinz. El de competencia comunicativa, como les digo, ya nos vamos a detener para hablar en detalle de esta noción, pero también ya la encontramos en el texto de Kerber. Kerber, cuando habla de metacompetencia, habla también de, ahora sí me estoy quedando sin voz, de competencia comunicacional y se refiere a esto. Y la noción de evento comunicativo la vamos a ver, por ejemplo, cuando nos metamos en la noción de sistema que propone Rotaxet. Bueno, y el último, también les puede resultar familiar, es el de Bernstein. Viene de otro campo, fíjense, Leibov variacionista, del Heinz, etnógrafo de la comunicación, Bernstein, sociología de la educación. Así que no es raro que, por ejemplo, quienes estén siguiendo los teóricos de la profesora Bernardi se hayan cruzado con Bernstein y las referencias a su obra al tratar el texto de Halliday. Porque Halliday, recordarán también, le interesa la sociología y su relación con el sistema educativo. Así que por esto también les puede resultar familiar. Hay que decir lo siguiente. En comparación con los dos autores que nombramos antes, Bernstein va a estar en los textos de sociolingüística para ser criticado. La obra de Leibov y de Heinz, o sea, las dos citas recurrentes que nombramos antes, van a estar en los textos de esta unidad para destacar sus aportes, lo valioso de su metodología, de los conceptos que proponen, etc. Leibov y Heinz. Bernstein es el caso contrario. Va a estar presente en nuestros textos, sobre todo para criticar su propuesta teórica. Pero va a aparecer porque es alguien importante en los estudios sociolingüísticos. Sus conceptos claves son el de, también lo deben conocer quienes están siguiendo los textos de la profesora Bernardi, código restringido y código elaborado. Dicho muy sucintamente, para que se entienda por qué es criticado en los estudios sociolingüísticos. Código restringido es el que hablan, por ejemplo, los niños de las clases vulnerables o desfavorecidas socialmente. Y código elaborado, por el contrario, es el que hablan los niños de las clases favorecidas socialmente. Quizás en el fondo hay una idea de sentido común que algunos de nosotros podríamos llegar a compartir. Pero fíjense la denominación que tienen estas variedades del español, de estos grupos de niños, ya tiene una carga valorativa, ¿no? La variedad que hablan estos niños es restringida, es limitada, es pobre, mientras que la variedad que hablan estos otros niños es elaborada, está más cerca de lo perfecto, de lo bueno, etc. La pureza del lenguaje. Así que, detrás de esta idea que hay como cierto sesgo, hasta racial se podría decir, porque él habla de código restringido, por ejemplo, refiriéndose a los niños de estas clases desfavorecidas, pero también afrodescendientes, es lógico que la sociolingüística, que parte de los supuestos contrarios, hable de Bernstein para criticarlo sobre todo. Bien, la idea era, así como repasamos conceptos, los dos grandes campos de la micro y la macro, también adelantar por qué hay tres autores que van a aparecer más de una vez en nuestros textos de esta unidad.